Estimados amigos, un verdadero placer estar de nuevo con ustedes en su programa Global Energy a través de la plataforma digital edudigitalmedia.com, cedida por la Florida Global University, aquí en Miami. Para nosotros, como dijimos, cada semana un verdadero gusto estar con ustedes, compartir con ustedes muchas informaciones. Hoy vamos a hablar un poco de los precios del crudo, como siempre lo hacemos cada semana. Y vamos a dedicarle un tiempo adicional porque hay un par de cosas que queríamos comentar. Primero, vamos a decirlo así, cuál es el verdadero impacto que está teniendo hoy en día la OPEP en lo que tiene que ver los precios del crudo. Y otros actores que han aparecido, entre ellos los Estados Unidos, Rusia y por supuesto quizás uno que potencialmente creo que es determinante, no tanto por su producción, pero sí por su influencia. También vamos a conversar sobre un documento que recientemente sacó el MIT sobre las posibilidades de captura de CO2, uno de los elementos muy importantes, de los mayores contaminantes, como decimos coloquialmente, el malo de la película. Aunque el metano ha comenzado también a aparecer por allí, sigue siendo el CO2 el malo de la película. Y hay buenas noticias, por lo menos en lo que MIT y sus científicos dicen al respecto. Pero bien, vamos a comenzar con lo que tiene que ver con los precios del crudo. Y como siempre, pueden ver allí en pantalla el gráfico que refleja el WTI, el comportamiento del WTI. Sin duda alguna llama poderosamente la atención la tendencia a la caída que estaban teniendo los precios desde la semana anterior al 21 de noviembre. Y luego, el 21 de noviembre, se produce una subida tremenda y que después continúa la tendencia al alza, pero mucho menos pronunciada. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, mucha gente podría decir, hubo algún tipo de anuncio de la OPEP. Sí, la OPEP anunció que probablemente iba a tener en su reunión en diciembre para ratificar el acuerdo que ya viene funcionando desde noviembre del año 2016. Recordamos que en noviembre del año 2016 la OPEP anunció un acuerdo al que se sumó Rusia también, que todavía sigue allí, y que produjo un aumento en el precio del crudo, si mal no recordamos, de unos 4 a 5 dólares en términos de 2 semanas, porque se iba a firmar ese acuerdo. Y de hecho el acuerdo se firmó, se ha estado revisando en el 2017, en el 2018 y ahora a finales del 2019 la OPEP llama nuevamente a ratificar ese acuerdo que de alguna manera va a continuar forzando a que se mantengan algunos barriles de crudo cerrados, aunque en la práctica hay unos barriles que no están en la producción no porque estén cerrados, sino porque Venezuela no puede producirlos. Ese es un impacto que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero no, eso no es lo que hizo este aumento. Tampoco es un anuncio hecho por Estados Unidos del crecimiento hasta 13.200.000 barriles por día de su producción promedio para el año que viene. El verdadero impacto para que esto ocurriera es la posibilidad cierta, anunciada el jueves pasado, de que hay un acuerdo para resolver la problemática, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, sin duda alguna, que desde que esta guerra comercial comenzó y se ha ido acentuando, también ha ocurrido un descenso importante en todo lo que tiene que ver con la actividad industrial en países como India, en países como China y en el propio de los Estados Unidos. Esto trae como consecuencia que hay una tendencia a la baja en la demanda y por lo tanto, si la producción sigue aumentando, como de hecho está ocurriendo, pues va a haber un excedente de suministro en el mercado y eso haría que los precios caigan, como en efecto estaba ocurriendo. Sin embargo, el solo hecho de poder intuir que ese acuerdo está mucho más cerca de firmarse, trae como consecuencia que el mercado se dispara y se prepara para que eso ocurra. Aquí lo que podemos o vale la pena resaltar entonces es China se ha convertido realmente en el verdadero regulador de los precios del mercado. ¿Qué queremos decir con esto? Cada mes que aparecen los datos económicos sobre la actividad económica, digamos en Asia, pero particularmente en China, hay una percepción en el mercado sobre la posibilidad de que esté aumentando o vaya a aumentar la demanda y por lo tanto se vaya achicando ese colchón que existe entre demanda y suministro que permite que los precios puedan mantenerse bajos. Entonces, esa es la primera razón y la razón más fundamental, lo cual
a nuestro modo de ver las cosas, quiere decir que en todos los análisis que tengamos que hacer, en todos los escenarios que tengamos que hacer en adelante, para poder de alguna manera tener un termómetro de lo que significa o lo que pueden ser los precios del crudo, se hace imprescindible considerar la demanda en China, hacia arriba o hacia abajo, mucho más que su capacidad de producción. Ya sabemos que los chinos inclusive cierran producción y prefieren comprar. Ellos tienen una estrategia de largo plazo diseñada en ese sentido, y sabemos que los chinos son de una paciencia milenaria. Esa es su forma de ver las cosas. Ahora bien, hay algunos elementos importantes que tenemos que considerar, que también en la OPEP van a estar ocurriendo. La semana pasada mencionábamos la oferta pública que se va a hacer sobre Aramco, la empresa estatal de Arabia Saudita, y eso va de alguna manera también a entrar en el mercado. Estamos hablando de una cantidad de dinero realmente importante, más allá de que vayan a colocar 10%, 15% o 20% de las acciones de Saudi Aramco. Estamos hablando de un capital muy importante que todavía no se ha determinado con precisión, pero es una realidad y esto hay que tomarlo en cuenta. También Irán hizo un anuncio interesante sobre un nuevo descubrimiento de un yacimiento muy grande, un yacimiento gigante de crudo, que sin duda alguna en el mediano plazo pues se va a ver materializado. Y lo mismo ocurre en Guyana, que ha sido un tema que hemos tratado en otras oportunidades con la empresa ExxonMobil. Allí hay muchos otros bloques, hay algunos otros descubrimientos que ya se han materializado, pero sin duda alguna el de ExxonMobil es el mayor, y ExxonMobil junto con sus socios Amerada Hess y con la empresa estatal china van a poner en producción ya a partir del próximo mes algunos barriles de ese crudo, y estamos hablando que en febrero estarán produciendo alrededor de 250.000 barriles diarios de Guyana, y para el año 2021 alrededor de 1 millón de barriles, tomando en consideración la producción de otras áreas que también van a estar viniendo. De modo que para aquellos colegas, amigos con los cuales hemos sostenido algunos debates y algunos intercambios de ideas sobre la posibilidad de que el petróleo sea desplazado en el tiempo por algunas otras fuentes, siguen manteniendo su posición de que hay mucho petróleo en el mercado, de que va a continuar. Nuestro punto es que a la vuelta de unos 15 años, alrededor de 15 o 20 años, el petróleo va a perder espacio, lo va a ganar el gas, y van a entrar también algunas energías alternativas. Sin embargo, recordemos que sí, hay producción que está entrando, y hay también algunos, digamos, analistas en el mercado que ya están preparándose para una posible declinación de la producción proveniente del petróleo no convencional en los Estados Unidos. Esto producto de la desinversión que también hemos referido en programas anteriores, y sobre todo lo que significa la altísima declinación que tienen esos yacimientos, que son fracturados para ser producidos. Así que los precios del crudo que podemos estar esperando, nosotros habíamos estimado que nos podríamos quedar alrededor de los $57 por barril hasta finales de año. El anuncio sobre este acuerdo comercial que podría estar anunciándose tan pronto como antes del Día de Acción de Gracias, podría pues impulsar, alar los precios del crudo un poco más arriba y mantenerlos sobre los $58 por barril, que es lo que en este momento se está cotizando. Ahora bien, para entrar en el otro tema, vamos a hablar de lo que de alguna manera publicó el MIT recientemente, muy recientemente, hace tan solo un par de días, ¿no? MIT nos está diciendo que aun cuando el metano es digamos el malo, el nuevo malo de la contaminación ambiental que sale a la palestra, y como dijimos anteriormente, el malo de la película, el principal culpable que señalan los científicos sigue siendo el CO2, el dióxido de carbono. Y bien, estos científicos del MIT han dado a conocer un proceso para la captura del CO2 que ellos llaman proceso de absorción por oscilación eléctrica para la captura de CO2. Y esto viene a engrosar una cantidad de propuestas que hay sobre esta importante acción que es la captura del CO2. Han habido muchos intentos de capturar y almacenar, incluso de utilizar el CO2, pero hasta ahora ninguno de esos intentos ha demostrado ser potencialmente cierto para la adopción en gran escala. Sin duda alguna,
y lo sabemos, la industria del petróleo puede usar el CO2 para mejorar la producción de los yacimientos, reinyectando el CO2, que tiene una capacidad interesante, más allá de la represurización, también desde el punto de vista molecular, el cambio físico-químico en esos yacimientos. Los científicos de este instituto, del MIT, han publicado un documento que detalla un mecanismo, un dispositivo de batería, que puede absorber el dióxido de carbono del aire, nuestro gran contaminante, almacenarlo y luego liberarlo para su secuestro o almacenamiento posterior. Esto es realmente interesantísimo, sobre todo cuando uno toma en cuenta las posibilidades que daría para que esto vaya ocurriendo. Ahora bien, ¿en qué consiste este proceso de absorción por oscilación eléctrica para la captura del CO2? Es definitivamente un dispositivo que cumple con la promesa, y si eso fuese así, ahorraría el mayor problema de la captura. Y también porque definitivamente es una propuesta que disminuye de una manera importante los costos. Ahora, la mayor ventaja de esta tecnología sobre la mayoría de las otras tecnologías de captura de carbono es la naturaleza que ellos llaman la naturaleza binaria, la afinidad del absorbente con el dióxido de carbono. Y esta afinidad binaria, como lo definen los científicos, permite la captura del dióxido de carbono en cualquier concentración. Y ellos hablan inclusive de la concentración de 400 partes por millón, que es lo que nosotros conocemos o tenemos en los niveles atmosféricos actualmente. Permite su liberación después, incluido el 100% del CO2. O sea, pues hay un mecanismo de oscilación que permite capturar el CO2, almacenarlo en una suerte de batería, que después es 100% posible su liberación. El proceso, como dijimos, se llama absorción por oscilación eléctrica y podría ser económicamente factible. Estos primeros costos es alrededor de entre 50 y 100 dólares por tonelada de dióxido de carbono. Los 50 dólares es un número maravilloso, perfecto, extraordinario. Sin embargo, los 100 dólares por barril, que podría ser el tope superior, es un tema que deben estar trabajándolo profundamente estos científicos, porque está por encima o está muy cercano a los requerimientos que hay en el mercado actualmente. Ahora, este proceso cumple si este proceso cumple con esa promesa, ahorraría un problema brutal en lo que es la captura y el almacenamiento, que tiene actualmente, como dije, costos prohibitivos. La parte más costosa de todo este proceso es precisamente la captura del CO2. Hay una asociación, que es la Asociación de Captura y Almacenamiento de Carbono, que estima que el costo de capturar las emisiones de carbono de la quema de combustibles fósiles en alrededor de 70 a 102 dólares por tonelada. Como vimos anteriormente, estamos hablando que los científicos del MIT están hablando de 50 y 100. O sea que los 50 estaría 20 dólares, 40% prácticamente por debajo de lo que sería el costo actual, pero los 100 contra los 102 es un diferencial muy pequeño y deben entonces trabajar allí con mucha más fuerza, en ese límite superior de su rango de costos. De todos modos, esta es una nueva tecnología, un nuevo proceso que están de alguna manera en diseño, pero que puede llevarnos definitivamente a empezar a encontrar soluciones importantes desde el punto de vista ambiental, aún para aquellos que siguen sin creer que existe este efecto climático. Yo creo que 11.000 científicos se han pronunciado de una manera muy clara y por lo menos yo los llamo a repensar el asunto. A mi modo de ver las cosas tiene bastante sentido y es importante que consideremos esta situación. Por otro lado, yo creo que me gustaría ir cerrando el programa haciendo un comentario, como siempre lo hacemos, con el tema de Venezuela, que nunca podemos dejar de lado. Yo creo que han habido informaciones durante las últimas semanas que hablan de una recuperación, de un aumento, de un incremento en la producción de crudo en Venezuela. Yo creo que yo invito a todos aquellos que se han hecho eco de esta información a repensar dos cosas importantes. Primero, la única forma de que podamos nosotros aumentar la capacidad de producción sobre los niveles que están actualmente es si usted activa
o sea, reactiva taladros, bien sea taladros para reparación o bien sea taladros para perforación. Para que eso ocurra, usted necesita inversiones y necesita ver los taladros funcionando. Necesita armar las cuadrillas y poner esto en acción. Eso no ha ocurrido. Nada de eso ha ocurrido. O sea, no hay forma de que sencillamente por decreto el presidente de Petróleo de Venezuela, también ministro de Petróleo, pueda decretar que se aumentó la producción a 800.000 barriles cuando la producción estaba por 700.000. Obviamente, aquí lo que ocurrió es que en un momento determinado, hace un par de meses atrás, hubo un cierre de producción de esos 700.000 barriles de producción hasta 600 y por debajo de 600, porque no había capacidad de almacenaje. No encontraban barcos, no encontraban destinos para colocar ese crudo y tuvieron que cerrar producción. Eso para evitar que se desbordaran, por darle un término, eso no debería haber ocurrido, no debería ocurrir en ningún caso, todos esos tanques. Recordemos también que la capacidad de almacenamiento está muy mermada como consecuencia de la pérdida que tuvimos de la capacidad de almacenamiento en Bonaire. Así que lo que ha ocurrido aquí sencillamente es que ha habido un mayor volumen de crudo saliendo por los puertos venezolanos que han encontrado de una manera no santa, de una manera no clara, de una manera no transparente, la forma de llevar ese crudo y trasegarlo en alta mar o llevarlo a Cuba para ser almacenado y de allí ser revendido en el Caribe y en algunos otros puntos que están haciendo desde Panamá. Así que aquí no ha habido ningún aumento en la capacidad de producción, aquí no ha habido ningún aumento en la producción de crudo en Venezuela, aquí lo que ha habido un drenaje de inventarios de una manera importante. Entonces, no nos llamemos a esos engaños, no existe ninguna magia en lo que se llama el aumento de la capacidad de producción. La declinación es una realidad, obedece a condiciones físico-químicas, no existen yacimientos que sean chavistas, maduristas o otros que no lo sean. Los yacimientos se comportan de acuerdo a las leyes de la físico-química y si usted no inyecta fluidos para mantener la presión del yacimiento y si usted drena constantemente esos yacimientos sin reparar los pozos y sin abrir nuevos puntos de drenaje, pues sencillamente la producción cae, que es lo que está ocurriendo. Entonces, eso es un punto que quería aclarar. Y lo otro que nos llama a la preocupación son algunas informaciones que siguen por allí rondando sobre nuevas asignaciones que se han hecho desde Petróleo de Venezuela en nuevos campos, en nuevos bloques para las empresas rusas. Yo creo que esto es algo que hay que verlo con sumo cuidado, hay que ir tomando en cuenta esto y tenerlo previsto para cuando ocurra lo que inevitablemente va a ocurrir, que es un cambio en el modelo político y podamos entonces entrar a considerar lo que sería, yo no diría el rescate, la concepción de la nueva industria de los hidrocarburos en Venezuela bajo un modelo totalmente diferente y que permita en el menor tiempo posible recuperar la mayor cantidad de producción posible. Eso en ese sentido. En el sentido de la refinería es igual, poder recuperar al menos la capacidad mínima necesaria con el debido abastecimiento de petróleo para la refinación que permita cumplir con el mercado local de todos nuestros combustibles, diésel y gasolina principalmente. Y además de esto, poder traer esas inmensas reservas de gas, por lo menos desde el punto de vista de los requerimientos industriales y los requerimientos domésticos al mercado nacional. Así que quería hacer esta observación para dejarlo claro y exponer pues nuestro punto de vista. En todo caso, este próximo jueves ya es el Día de Acción de Gracias acá en los Estados Unidos. Es una fecha realmente importante para nosotros. Hacemos votos porque nosotros prontamente podamos dar también ese Día de Acción de Gracias a nuestro país Venezuela y mientras tanto a todos los venezolanos acá que nos mantengamos pues pendientes de lo que va a estar ocurriendo. Así que por ahora esto ha sido todo en el programa de hoy. Los invitamos a la próxima semana. Aquí estaremos la próxima semana. Tenemos por allí prevista la visita de nuestra gran amiga Francia Galea, que hoy lamentablemente no pudo acompañarnos. Nos prometió para la semana próxima y la semana próxima seguramente la tendremos aquí hablando de unos temas realmente importantes
que está muy relacionado con la geología y con la geofísica, con grandes formas de cambios tecnológicos, de aproximaciones sobre esos temas, y creo que lo podremos compartir con ella. Así que los esperamos aquí en Global Energy para la semana que viene, y recuerden que tienen su plataforma digital edudigitalmedia.com.